En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Buenos días, amigos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto de estar con ustedes. En verdad uno extraña cuando costumbre con sus radioyentes semanalmente. Y bueno, cuando una vez uno no está, como que algo le falta. Bueno, es un gusto. Bienvenidos a su programa Perlas de Sabiduría. Como saben ustedes, este programa es un programa, o es un regalo, mejor dicho, de la comunidad Bahá'í de Ceneguía. Los Bahá'ís, amigos Bahá'ís aquí de Ceneguía, no somos un grupo muy grande, pero con mucho cariño quisiéramos llegar a ustedes, compartir con ustedes lo que nos parece que les pueda ayudar en mejorar su vida personal y en mejorar la sociedad que tenemos y en esa comunidad tan hermoso, que ese pueblo de verdad tan lindo, que está muy bendecida también por la naturaleza linda que tiene, un distrito ecológico. Así que bueno, también no su parte material solamente por la naturaleza, sino también la parte espiritual de este distrito, de ese pueblo que se ha enriquecido con nuevas enseñanzas de Dios. Bueno, normalmente hablemos un poquito qué es la fe Bahá'í como introducción del programa. Todos sabemos que existe un creador de este universo, de esa bella creación que vemos, ¿no? En su aspecto material lo vemos. Y durante la historia, por medio de la ciencia, estamos descubriendo mayor misterios, estamos descubriendo muchas potencialidades de esa sociedad, de esa creación en su aspecto material, y estamos aprovechando de ellos y el uso, ojalá, correctamente de sus recursos. Pero también en aspecto espiritual, esa misma creación tiene misterios y tiene potencialidades latentes que debemos ir descubriendo. Y ese aspecto solamente podemos descubrir cada vez que viene un enviado de Dios, y a través de sus enseñanzas que trae de parte de nuestro Creador, el único Dios que nos ha creado todo el universo, y revela progresivamente, como se puede decir, paso a paso, letra por letra, envía su voluntad, su guía, su mensaje, lo que queremos llamar, las ordenanzas, hasta las prohibiciones, los que nos protegen, y no debemos hacerlo por medio de sus enviados, ¿no? La fe Bahá'í nos enseña que todos los enviados de Dios, los fundadores de grandes religiones, de grandes civilizaciones mundial, hasta ahora, bueno, los que tenemos registrado en la historia, como Krishna, Abraham, Moisés, Buda, Jesucristo, Muhammad, el Bab y Baha'u'lláh, ellos han traído esas enseñanzas de Dios y han guiado la vida de la humanidad. En cada época nos han dicho lo que está bien, lo que es beneficioso, lo que es provechoso para nosotros y para nuestro entorno, y lo que no es bueno para nosotros, y cómo debemos alejarnos de lo que nos puede dañar y puede dañar a la sociedad, ¿no? Eso realmente es algo tan lógico, esa escuela de la religión, y que en lugar de que sea causa de discusión, de diferencia entre nosotros, debe unirnos, ¿no? Como siempre damos este ejemplo de que las religiones son como una escuela, ¿no? El director de escuela o el ministro de educación es uno solo, que es Dios, creador, y los enviados de Dios son como los maestros de primer grado, segundo grado, tercer grado. Así consecuentemente vienen, enseñan algo más, hasta que terminamos primaria, entramos secundaria, y así vamos a entrar en universidad, y después, bueno, la sigue, ¿no? El conocimiento de Dios no tiene fin, y la perfección del ser humano tampoco
puede tener un fin. Así que en cada época recibimos mensajes, recibimos guías para nuestra vida espiritual y también material, realmente, porque no es solamente la vida espiritual, lo espiritual influye al mejoramiento o empeoramiento, también la falta de espiritualidad, a la vida material y la civilización humana. Así que amigos, bueno, Baha'u'lláh es uno más, un enviado, también como el resto que mencioné, en esa cadena de las religiones, de los enviados de Dios o manifestaciones de Dios, que lo que Él trae no es de Él, sino Él mismo dice que lo que está pronunciando no es de Él, es de su Padre, de Dios, de nuestro Creador. Imagínense, cuando los filósofos han dicho lo que digo es mío, les hemos aplaudido, lo hemos alabado, han recibido premios. Todavía es así el mundo, pero cuando alguien viene y dice lo que digo no es de mí, yo estoy trayendo mensaje de Dios, de mi Padre, de nuestro Creador, y cómo nosotros lo maltratamos, encarcelamos, exiliamos y bueno, hacemos la vida imposible, después lo martirizamos, lo matamos y pensamos que así se va a acabar lo que es la voluntad de Dios. Pero vemos que no es así, sino cuando Dios quiere, su voluntad ejerce y las cosas, bueno, realmente andan de acuerdo de su mandato. Bien amigos, así que Baha'u'lláh, que su nombre quiere decir la gloria de Dios, nació en 12 de noviembre de 1817 en un país lejano, se decía antes, pero yo digo no tan lejanos, porque en verdad la tierra es un solo país, como dice Baha'u'lláh, y la humanidad, sus ciudadanos, los países parece que eran lejos antes, cuando no había avión, no había internet, no había todos esos medios de comunicación, pero ahora nada es lejos. Bueno, y todos necesitamos religión como escuela de vida, como escuela de aprender cómo vivir mejor y aprovechar bien de nuestras capacidades, y aceptar una religión es en última instancia un acto de fe, no de aquello que nace de la ignorancia, sino de lo que se concibe como conocimiento consciente llevado a la acción, ¿no? La religión provee los conceptos, principios y valores con los cuales se construye el marco para comprender el mundo y para influir en su avance. Por eso, amigos, que necesitamos religión y debemos ir aprendiendo y buscando qué dicen las religiones, cuál religión es más nuevo, qué novedad trae, qué novedad envió Dios para nosotros. Sí, como bien dice aquí mi esposa, bueno, que también aquí está presente, ahora hablemos, siempre en todo uno quiere tener lo último, ¿no? Si hay en tecnología, queremos tener lo último, ¿no? Última versión. Si está en moda, no queremos, sí, vestidos o zapatos de ponerlo de unos cuantos décadas anteriores. Si estamos hablando de cualquier tema, ¿no? De música, de películas, queremos estar al tanto de lo último. También en tema de la religión debemos ponernos al día y buscar, tener ese interés de saber qué dicen, ¿no? Si alguien viene y dice, bueno, Dios ha enviado este mensaje, porque Dios tampoco cada rato envía, sino cada 1000 años más o menos. Hay una distancia de más o menos 1000 años entre los enviados de Dios, y Dios ha dicho que en cada día nos va a dar este mensaje, su guía, y en verdad si tenemos privilegio, que hemos nacido en una época que ha llegado un nuevo enviado de Dios, y por qué no buscarlo y no aprovecharse de sus enseñanzas para mejoramiento de nuestra vida personal y la vida de la sociedad. Bien amigos, ya mi introducción hoy día se pasó unos minutos, disculpen. Aquí tenemos el equipo de radio, mi amiga Nancy, bienvenida Nancy. ¿Quieres saludar? Muchas gracias a Sam y a los radioescuchas amigos. Bueno, bienvenidos a El Cofre, nuevamente está abierto con las perlas de sabiduría para compartir. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito lo que dijiste! Oscar, también nuestro amigo de Comunidad Bahá'í aquí de Ceneguía. Bienvenido, Oscar, para acompañar. Bienvenidos a todos los radioescuchas de este programa Perlas de Sabiduría.
Muchas gracias. Esperamos estar con ustedes y compartir tantas cosas muy interesantes para su vida. Muchas gracias, Oscar. Y Mujan también está aquí con nosotros. Bienvenido, sí, Mujan. Muy buenos días, muchas gracias. Después de un buen tiempo estoy nuevamente con ustedes. Es una alegría compartir este programa de Perlas de Sabiduría. Y cada semana más este ilustre equipo lo está compartiendo con ustedes. Sí, se te estaba extrañando, Mujan. Bien, Sí. somos un equipo aquí de verdad con muchas ganas, mucho entusiasmo y mucha humildad, les digo, porque somos muy conscientes. Lo que compartimos con ustedes no es de nosotros. Nosotros solamente estamos tratando de traer una perlita cada vez dentro de nuestra poca capacidad, transmitir a ustedes, pero la idea es que ustedes se animan a buscar, a investigar, a leer libros directamente de Baha'u'lláh para enriquecer. Pero dentro de lo poquito que podemos compartir, ahora compartimos. Muy bonito dijiste, Nancy. Este cofre está abierto para coger otra perla, ¿no? Qué lindo. Así es, pero no es un cofre material. No. Entonces, ahora, ¿qué perla estamos compartiendo esta semana? La perla de la espiritualidad, ¿no? Ay, qué lindo. Ese es. Justo estuvimos hablando en esos días durante la semana con los amigos aquí de la comunidad que la humanidad en verdad está sufriendo por extremo materialismo, ¿no? Entonces de repente podemos ir compartiendo la gente, yo creo que nuestros oyentes igual que nosotros son muy conscientes de lo que vivimos y los dolores que causa el materialismo. Ahora veremos cómo son y cuál es el remedio, a qué llamamos nosotros espiritualidad, cómo se puede ir enriqueciendo en esa espiritualidad o adquiriendo. Así es. Bueno, como dijiste en la introducción, Asam, ¿qué pasa con todos los seres humanos que vivimos en este pequeño planeta, ¿no? ¿Llegaremos algún día a ser felices? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué no encontramos la paz? ¿Por qué no llegamos a ese reino en que todos vivamos juntos en armonía, ¿no? Estamos avanzando, sí, como dijiste, tecnológicamente, nos acercamos, estamos ya curioseando el espacio y tantas cosas, tantos adelantos, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Dónde encontramos esa, digamos, ese camino para ser, ¿no? Para ser felices? Ya las manifestaciones, estos grandes educadores han venido a guiarnos, ¿no? A decir dónde está el camino, cómo debemos tratarnos los unos a los otros, ¿no? Pero ¿estamos entendiéndolo? ¿Estamos, digamos, siguiendo esos pasos? Eso es la pregunta, muy buena pregunta. ¿Estamos siguiendo esos pasos? Bien, en verdad, como tú dices, la gente sí es consciente, ¿no? Todo el mundo sabe que algo nos falta, porque viviendo, mejor dicho, o teniendo todas las comodidades materiales, aún la gente no se sienta feliz y satisfecho. Entonces, ¿dónde está el problema, no? A eso tenemos que ir. Si alguien tiene, el mejor iPad o iPhone, no sé, de los recursos así tecnológicos, o mejor carro, o vive en una zona maravillosa, o tiene incluso su familia puede ser muy buena, pero aún la gente, nosotros nos sentimos que falta algo más, porque el dolor ajeno también recordemos que es nuestro. Yo hace 3-4 días que escuché en la noticia el secuestro en Nigeria, un país aparentemente tan lejano, pero uno no puede dormir tranquilo pensando en esa gente, en sus familias, en esas niñas, pobres niñas. Entonces, algo sucede en el mundo y que uno no puede solamente teniendo cosas materiales no solamente en su medio personal sentirse feliz. Sabemos que somos como una sola familia realmente. Es una realidad que aunque somos inconscientes muchos todavía de ese lazo espiritual que existe entre la raza humana, pero cuando sentimos esa angustia al escuchar la noticia y todo, nos da cuenta que no puedo solamente buscar
mis ventajas o privilegios personales, sino tengo que ir más allá, ¿no? Yo creo que eso es, todo lo que estamos diciendo tiene que ver con la espiritualidad, y vamos a ir aclarando ahora a qué nos referimos como espiritualidad. Mujan, ¿querías compartir? Por supuesto, antes que esto, que esa es la ola de las violencias, noticias que escuchamos, y ya estamos harto de decir, ¿no? De escuchar, todos somos conscientes, y siempre viene la pregunta, ¿hasta cuándo? Parece que llegó la hora darnos cuenta de la siguiente etapa, siguiente fase de encontrar esta solución. Sabemos que solucionar esos problemas no es una solución técnica, no es simplemente un acuerdo gubernamental o aumento de las cámaras o más de cárceles. No, solución está dentro de nosotros los seres humanos. Hay que encontrar interior humano. ¿Qué cosa nos conduce a la sociedad humana hacia ese tipo de actos de violencias de tantas diferentes maneras en todo rincón del planeta Tierra? No solamente aquí en Perú, en toda Latinoamérica, en todo el mundo entero. Algo desagradable está sucediendo. Entonces, la reflexión, imagino, es hay que buscar algo interior. Cuando que buscamos algo interior de nosotros, refiero interno humano, naturalmente se cruza en la mente qué cosa hay dentro de nosotros. Si hacemos un poco más profundización, descubrimos que sí, efectivamente, dentro del concepto de los seres humanos existe un poder que no es visible de esa manera tan fácil. Hay que descubrirlo como las joyas dentro de unas minas que no se ve. Hay que investigar, hay que perforar y llegar a la profundidad, explorar, a descubrir qué cosa hay dentro de esta mina, y encontraremos valores inapreciables. Si una mina tiene esto, fíjense cómo nosotros seres humanos comparamos con una mina, tendremos unas joyas inapreciables en los rincones de nuestras conciencias. Nosotros nos entendemos, como muchas de ustedes, esas joyas, esas perlas, son los valores espirituales humanas. Esas cosas hay que excavar más al ser humano. Ahí viene. Entonces, ya existe un poder interno, una joya interna, que es nuestros poderes espirituales, que más adelante compartimos qué significa poder espiritual, que no es un tema religioso netamente, es un tema que tiene que ver con el aspecto general del ser humano, como un humano. Entonces vemos que nosotros tenemos que buscar internamente en aspectos espirituales, y más adelante vemos qué significa, qué cosa hay que descubrir y sacar a la vista y ponerla en práctica a la vista del público en general, los seres humanos, para que las cosas van cambiando. Entonces, ¿cuáles son esas joyas escondidas que hay que excavarlo dentro del ser humano? Muy bien, muchas gracias. Eso es, ¿no? Yo creo que también estoy de acuerdo con Mujan, que nuestros oyentes, como nosotros, como todos los seres humanos, sí sabemos que problemas, ya el diagnóstico es claro, ¿no? Sabemos que el materialismo y la falta de espiritualidad está dañando la humanidad. Ahora vamos a ir hablando un poco, ¿qué es la espiritualidad? ¿No? Desde el punto de vista Bahá'í, ¿a qué llamamos espiritualidad? Porque hay que recordar que a veces también podemos confundir la palabra espiritualidad con como rituales raros, como llamar espíritu, ¿no? Espiritismo es. Espiritismo, bueno, cosas a veces no está muy claro. Hay que definir la palabra espiritualidad. ¿Cómo definimos la palabra espiritualidad? ¿Qué decimos? ¿Qué queremos decir con espiritualidad? Bueno, antes de un poquito dar mi opinión, quisiera compartir esta oración de las palabras ocultas, ¿no? Que Baha'u'lláh dice: oh hijo del espíritu, te creé rico, ¿por qué te reduces a la pobreza? Te hice noble, ¿por qué te degradas a ti mismo? De la esencia del conocimiento te di el ser, ¿por qué busques esclarecimiento en alguien fuera de mí? De la arcilla del amor te modelé. ¿Cómo puedes ocuparte de otro? Vuelve tu vista hacia ti mismo, para que me encuentres estando firme dentro de ti, fuerte, poderoso y autosubsistente. ¿No? Es una oración linda que nos da luces para ver lo que es la espiritualidad. Y antes de eso, he encontrado un proverbio chino, ¿no? Que dice que con el dinero
solo se pueden comprar cosas baratas. Muy bien. Es un proverbio muy sabio, ¿no? Muy sabio. Que nos dicen que justamente la espiritualidad es la verdadera riqueza del ser humano, Cierto. ¿no? Como en la clase de niños, bueno, ya tengo mi clase ya un tiempo y yo les pregunto, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar el amor, el perdón? ¿En qué supermercado vende, no? Sí, ¿dónde? Ellos están pensando, ¿dónde podemos, la honestidad, la amabilidad, el respeto? Y por ahí los niños me responden, ¿no? En nuestro propio corazón. Ah, qué lindo, ¿no? sí, Entonces, es cierto. Entonces estamos viendo lo importante que es, ¿no? La educación también para saber lo que es la espiritualidad. Desde mi punto de vista, claro, he visto que la espiritualidad es más que todo una actitud ante la vida, ¿no? Un vivir diariamente, ¿no? Bueno, agradecidos, ¿no? Siempre recordando los principios que nos traen todas las manifestaciones de Dios, ¿no? Y bueno, vivir con ello, ¿no? Y un poco también, no solamente para mí, sino estar compartiéndolos siempre, ¿no? Que debemos de ser justos, honestos, debemos de digamos, ese concepto tan que hasta ahora no lo podemos, digamos, captar, que es el amor, ¿no? Entonces, viviendo con una actitud así espiritual, digamos, que sí, bueno, anteriormente, antes de que yo sea Bahá'í, lo confundía con religioso, ¿no? Y veía, bueno, cuando iba a la iglesia, bueno, ya tenía mi momento de espiritualidad, ¿no? Y bueno, cuando salíamos todos, vivíamos como queríamos, tomábamos, peleábamos, hablábamos lo que queríamos, ¿no? O sea, reducía mi espiritualidad a un momento, ¿no? Que era y a un lugar especial. Pero no es así, ¿no? La espiritualidad es la actitud de la vida misma, ¿no? Cierto, gracias, Nancy. Sí, el concepto de espiritualidad, en primer lugar, no es visible, es algo interno. Me hace recordar que la fuerza motivadora, esa fuerza motivadora se ve en muchos aspectos, no solamente en el ser humano. Simplemente un motor de un carro, ¿qué cosa mueve un carro? Es la fuerza automotriz. Esa fuerza automotriz aparentemente no se ve, pero esa fuerza aparece cuando las conexiones, los elementos del motor están adecuadamente interconectadas. Entonces aparece una fuerza motriz cual mueve este carro. Los vegetales igual, existe una fuerza latente que permite que una semilla se convierta en un gran árbol. Esa fuerza motivadora también se ve en la vida animal, donde mantiene sus instintos. En el ser humano existe la misma fuerza automotriz, que ya no se llama automotriz, se llama espiritualidad humana. Es una fuerza que mueve, da motivo, razón que el ser humano desarrolla en los aspectos de interés personal de cada uno. Pero felizmente, algo hermoso, que todos nosotros, los seres humanos de distintas razas y colores, tenemos la misma fuerza motivadora, que es la alma humana, que está dirigida bajo una guía divina, cual todos nos llamamos Dios. Entonces, en breve, me parece que la espiritualidad, para empezar, es la fuerza motivadora de la vida. Muy bien, gracias mucho. Oscar tiene algo para compartir. Sí, en realidad cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de el conocimiento y todo el tesoro que Dios nos envía de época en época, ¿no? Como decía Muyan, así como el sol tiene que dar vida a través de sus rayos para que las semillas se conviertan en tallos, flores y frutos, así también los seres humanos necesitan de ese alimento espiritual que Dios nos envía, siempre nos envía, cada 1000 años nos envía a través de sus mensajeros. Cuando la humanidad está en una oscuridad, está en una degradación, viene un nuevo mensajero como una nueva primavera, renovando los corazones de todos los seres humanos para que vuelvan a resucitar y nuevamente vivir en el mundo espiritual. Vemos de que si no hubiesen venido los mensajeros de Dios cada 1000 años o aproximadamente, ¿cómo hubiese habido el avance de la civilización? Si no fuera por la inspiración que ellos trajeron para que las artes, las ciencias y todo se vaya nuevamente
creando y surgiendo nuevos inventos y nuevas artes y el desarrollo de toda la civilización a través de esa fuerza interna que es la parte espiritual, ¿no? Entonces la parte espiritual no es algo que podamos decir, bueno, fue el sol de hace 1000 años, sino el sol que estamos viviendo ahora. La planta y los rayos se alimentan a través de los rayos, pero del sol que estamos de hoy día. Por ejemplo, hoy día es jueves, estamos viviendo el sol del jueves, no el sol de otros días. Entonces debemos tener en cuenta que cuando recibimos esa palabra creativa, esa palabra transformadora que traen los mensajeros de Dios, esa palabra nueva que viene ahora, no que vino hace 5000 años, estamos recibiendo un alimento fresco en la cual nos vamos a enriquecer y vamos a desarrollar todas nuestras potencialidades internas, todas nuestras cualidades y nuestras virtudes para el servicio de la humanidad. Muy lindo, muchas gracias, Oscar. Muy bien. Realmente lo que están diciendo, bueno, hay mucho para decir, ¿no?, en este tema, pero lo que también mencionó Nancy, eso tiene que ver con nuestro corazón, ¿no? De dónde traemos. Los niños saben que no pueden comprar amor, honestidad, justicia, cortesía o cualquier otra virtud de un supermercado, sino hay que conseguirlo desde este mina interior que dice Baha'u'lláh, que es el corazón y el alma del ser humano. Tenemos mucho más para compartir sobre ese tema. Vamos a ver un poco qué es la espiritualidad desde el punto de vista Baha'i, aunque en verdad no es tan distinto de otras épocas, porque también si recordemos cuando Jesucristo dijo que Dios nos ha creado en su imagen y semejanza, también nos dio a entender que nosotros tenemos todas las cualidades y atributos divinos que Dios tiene. Bueno, tenemos la capacidad de reflejarlos, ¿no? Sabemos que Dios no es que tiene manos, ojos, pies, riñón y hígado como nosotros. Estamos hablando de fuente de espiritualidad. Estamos hablando de las virtudes y valores espirituales, esos atributos y cualidades que Dios lo tiene en perfección, y nosotros tenemos la capacidad de reflejar, porque somos como espejos que mientras más puro, mejor puede reflejar. Por eso que Baha'u'lláh, en una de sus palabras ocultas, que es un librito muy, muy hermoso, místico de Baha'u'lláh, él dice: oh hijo del espíritu, mi primer consejo es este: posee un corazón puro, bondadoso y radiante, para que sea tuya una soberanía antigua, imperecedera y sempiterna. Y en otra parte también Baha'u'lláh dice: cree en mí un corazón puro, oh mi Dios, y renueva una conciencia tranquila dentro de mí, oh mi esperanza. Con eso quiere decir que, bueno, por lo menos en mi poco entendimiento, que un corazón puro es donde mejor se puede reflejar, es como el espejo bien pulido, que puede con mayor brillantez, puede irradiar luz y puede reflejar la luz. Entonces, uno de los primeros tareas, creo que de espiritualidad, es agarrar una franela y limpiar el corazón. Ahora vamos a ver qué, cómo. Que limpiarlo de qué cosa, cuáles son esas manchas o esa suciedad o polvo que puede manchar nuestro alma, y cómo limpiarlo, ¿no? ¿Qué dice Nancita? Sí, bueno, al respecto, ¿no? De pulir nuestro corazón y volverlo radiante, ¿no? La convicción de haber sido creado, noble, porque como dice Baha'u'lláh, como dice Jesucristo también, somos imagen y semejanza de Dios. Y Él nos ha creado nobles, no nos ha creado agresivos, nos ha creado violentos, ¿no? Como cuando el bebé nace y prueba el dulce, ¿no? Estamos hechos para eso. Con el tiempo, claro, ya se corrompe con el alcohol, ¿no? Las drogas, así venimos nosotros, nobles por naturaleza, ¿no? Entonces, este haber sido creado noble lleva al ser humano a darse cuenta de que sus pensamientos y acciones están moldeados por dos naturalezas siempre presentes. La primera es la física, que lo impulsa a responder a las necesidades intrínsecas a la existencia en este mundo, tal como lo hacen otros seres vivos.
Debe alimentarse, dormir, descansar y luchar por la supervivencia. También está sujeto a las inclinaciones de una naturaleza inferior que lo impulsan al egoísmo, la competencia, la crueldad, la ira, los celos, la codicia, el prejuicio, el odio, el orgullo, la tiranía. Pero el ser humano no está condenado a esta condición. También posee la naturaleza espiritual, que es la fuente de la perfección. Como lo explica Abdul-Bahá, de ahí nacen la espiritualidad, la guía, la exaltación, las aspiraciones elevadas, la justicia, el amor, la indulgencia, la bondad para con todos, la filantropía, la esencia de la vida. Su naturaleza espiritual también lo invita a la trascendencia, al reconocimiento de un creador, al amor por la creación, a la búsqueda del conocimiento, la belleza, el orden y la perfección. Así describe estos dos aspectos de la naturaleza humana y da a entender la posición del ser humano en relación con los demás seres de la creación. Dice: el hombre se halla en el grado más elevado de la materialidad y en el comienzo de la espiritualidad, es decir, se encuentra donde termina la imperfección y comienza la perfección. Se encuentra en el último peldaño de la oscuridad y en el comienzo de la luz. Por tal razón se ha dicho que la condición humana es el fin de la noche y el comienzo del día, queriendo decir con ello que es la suma de todos los grados de imperfección y el poseedor de los grados de la perfección. Posee la parte animal, así como la parte angélica. En este sentido, el propósito de un educador debe ser el de instruir a las almas, de manera tal que la parte angélica domine a la parte animal, ¿no? Es lo que nos dice Abdul-Bahá. Qué hermosa explicación. De verdad, qué sabiduría, ¿no? De explicarnos. Eso es la posición del ser humano. Entonces, eso va contra de los que creen que somos animales racionales y que el ser humano nace por naturaleza agresiva. No, realmente nosotros somos educables y también tenemos el espíritu o la parte angelical, lo que tiene noble, que dice Baha'u'lláh, te ha creado noble. Quiere decir que nuestra esencia es en verdad noble porque somos de Dios, porque toda la creación en verdad viene de Dios y nuestra naturaleza noble tiene la capacidad de manifestarse, de reflejar sus cualidades, pero tiene que estar bajo instrucción, tiene que educarse, porque si no se educa, Mujan siempre eso explica bien. A ver, Mujan, si puedes explicar, ¿no? Que el ser humano si lo abandones como una selva, como dice Abdul-Bahá. Sí, pues justamente ese es mi tema de últimamente, estoy pensando mucho sobre esto. Amigos, si un terreno lo abandonamos, o sea, crecer plantas, flores, da frutas, o se deteriora, se seca y se malogra. Si la abandones, claro. Si se abandones, subrayo abandonar, entonces el terreno automáticamente se pone inútil. Y una planta, si dejamos sin regar, automáticamente no se mejora, se deteriora, se seca, se destruye. Los animales, si no alimentamos, se mueren y se ponen agresivos, buscan satisfacer su hambre. Fíjense cómo nosotros seres humanos somos los mismos. Los humanos, si dejamos abandonado, dejamos suelto así, el resultado es muy desagradable y muy cruel. Esta vez es humano, se pone muy cruel. Nosotros elegimos dos grupos de 100 niños, mandamos a lugares selváticos más lejanos, desiertos lejanos, dejamos que solitos se crecen, se desarrollan. ¿Te refieres sin educación? Se refiere sin educación, no educamos, mandamos a un lugar lejano, a algún sitio fuera de naturaleza, donde no humanos, y sin educación, sin alimentación, sin consejo, ellos no van a convertir en grandes seres humanos. Automáticamente, como no reciben constante educación, se van a convertir hombres posiblemente crueles, porque es naturaleza humana, se convierte cruel, como un terreno que expliqué, es listo a deteriorarse. Pero si recibe descubrimos los talentos internos, los perlas escondidas, educamos, entonces va a convertir un hombre muy útil, una sociedad muy sana. Aparentemente la sociedad hoy del siglo XX vive en una siglo XXI, sí, pues vive una sociedad, un siglo XXI, cual está abandonada de todos.
Aparentemente solamente el hombre se interesó en su tecnología, su construcción, sus avances aparentes. Pero la parte interna, que realmente es la educación integral, significa la parte moral, espiritual e interna, está abandonada. Y fruto de este abandono de las enseñanzas internas humanas, cuáles son, nos expresamos la vida espiritual humana, entonces su fruto es, amarga fruto es la sociedad donde hoy vivimos. ¿Qué cosa no fue educada? ¿Qué cosa no fue compartida con la humanidad? Los Bahá'ís, con mucho más de ustedes, conjunto, nos entendemos lo que faltó compartir a la humanidad y sigue faltando hoy, son los ingredientes de ese concepto espiritual. ¿Cuáles son? Nosotros llamamos las virtudes. Las virtudes que son propiedad humana, que proviene de un fuente divino, son las cosas que aparentemente nos faltó, como honestidad, veracidad, castidad, amabilidad, compasión, justicia, devoción, amor, dar, perdón. Hay tantas cosas, cientos de valores escondidos o virtudes donde fácilmente, no están a la vista. Nosotros preocupamos dar mayor educación física, matemática, que aprende idiomas, aprende tecnología, que mis hijos sean grandes ingenieros, médicos o abogados. Pero ¿qué importa una persona sea un médico o abogado, un personaje talentoso, pero no tenga virtudes, sea un ladrón, roba a sus clientes, engaña a sus... Sí, porque ahora yo digo, ¿qué importa que el señor tenga títulos de médicos o yo sea un gran artista, un gran educador, pero junto a la vez que gano buen dinero de mi profesión, pero también engaño a mi familia, mi hogar, soy un adicto, soy una destrucción de la obra, de la sociedad? Entonces, ¿dónde están los valores espirituales o valores que realmente brillan a la profesión de esta persona? No todos somos contentos que llevar un título que yo soy un profesional, pero en práctica lo ponemos al contrario, cuál es su amarga fruta estamos cosechando el día de hoy. Sí, estamos totalmente de acuerdo, porque en verdad la educación tiene que ser integral, como dice la escritura. Que eso quiere decir desarrollar las capacidades intelectuales, materiales y espirituales, ¿no? Ya estamos llegando a dar la perla que estamos hablando, que es la espiritualidad, ¿no? Desarrollo de la espiritualidad. Oscar, ¿qué dices sobre el tema? Bueno, estaba recordando unas palabras de Abdul Bahá, que decía de que cada hecho de la vida es un pensamiento transformado en acción. Así. ¿Y cómo lograr de que nuestras acciones sean nobles, que nuestras acciones produzcan frutos? Para eso necesitamos educación espiritual, como decía Hassan, y yo lo iba a decir, pero me ganó, que en realidad la educación debe ser integral. Vemos que el Perú, por ejemplo, cómo ha bajado en educación, porque se dejó la educación integral. Hace más o menos 30 años había educación más o menos integral en el Perú, porque había educación moral y religiosa, educación cívica, los niños aprendían a respetar a sus mayores, a saludar, y eso se ha ido dejando de lado en muchos países. En Estados Unidos también ya la educación moral y religiosa no se da. Entonces eso está trayendo un desajuste, un desequilibrio en el ser humano, porque el ser humano necesita esas dos partes, el desarrollo espiritual y el desarrollo material. Tiene que haber un equilibrio para que verdaderamente pueda desarrollarse. No podemos tampoco ser fanáticos de decir solo conocimiento espiritual o solo conocimiento material, nos llevaríamos a los extremos. Tiene que haber una armonía entre ellos. Ahora, no solo el adquirir conocimiento espiritual es suficiente, porque hay muchas personas en este mundo que leen mucho los escritos sagrados, se los saben de memoria, dan charlas, pero ¿qué pasa si no se aplican en la acción, en el ejemplo? Si no lo aplicamos en el ejemplo, en nuestras vidas, de nada sirve que seamos unos doctos en conocimientos sagrados. Y eso parte desde la educación de los niños. Los niños son las semillas donde está el futuro de la sociedad, de la nueva generación, y vemos que en este mundo caótico tienen que ser educados. Ahora, si le vamos a dar educación espiritual, lo primero que le tenemos que enseñar a ellos es el amor de Dios. Virtudes, como le llaman ahora, valores,
que se enseñan en los colegios, por sí solo dar valores sin decir de que todo eso viene de la fuente de Dios, no hay inspiración. Si no se les dice que todo eso primero hay que aprender el amor a Dios, no hay inspiración. Tendríamos los valores como un conocimiento más de ciencias químicas o matemáticas. Tiene que salir de ese sentimiento de que hay un Dios, hay un creador, y así es como verdaderamente vamos a sentirlo dentro de nuestros corazones y podemos aplicarlo. Gracias, Oscar, muy de acuerdo. Realmente dice Abdul Baha, lo primero que se debe enseñar a los niños es temor a Dios. Temor a Dios, que no es miedo a Dios, ¿no? Sí, temor de perder, de no alegrarlo, que no esté contento de nosotros. Sembrar el amor y temor a Dios en corazón es fuente de inspiración, como tú dices, para ese desarrollo espiritual. Y después también dice Baha'u'lláh que se debe enseñar religión en los colegios, pero no una sola religión. No es que cada país va a enseñar solo su religión. La religión de Dios es una sola. Hay que enseñar que existe Dios, el Creador, y que todas las religiones que han venido durante la historia de la humanidad, cómo han apoyado al mejoramiento de la vida de la sociedad. Eso sería enseñar religión, porque si no, los países musulmanes enseñan solo sus enseñanzas. Los países cristianos solo sus enseñanzas, los hindúes, los budistas. Al final igual estamos dividiendo la vida de la humanidad, y siempre el fanatismo, porque como vemos diferente en nuestras religiones, vamos a caer en esas batallas, discusiones que, bueno, eso no lo vemos, lo vivimos en la sociedad. Quisiera escuchar a Nancy, pero después que volvemos al tema, hablar un poco sobre la religiosidad y espiritualidad, porque yo creo que eso es necesario también aclarar un poco. Sí, Nancy. Sí, bueno, quería tocar un poquito también el tema de la educación en los niños, ¿no? La educación y la instrucción son más importantes que la adquisición de conocimientos intelectuales. Un niño limpio y educado, aunque ignorante, es mejor que un niño sucio y maleducado, aunque poseedor de todo conocimiento intelectual. Porque el niño educado y de carácter amable, aunque ignorante, es útil, y el niño maleducado y de carácter desagradable es perjudicial y corrupto. Aún sabedor de todo conocimiento, pero si el niño recibe las dos juntas, la instrucción y la educación, el resultado será más que magnífico, ¿no? Y bueno, aquí refiriéndose bueno, dice, oh madres, ¿no? Ese es de Baha'u'lláh. Cariñosas, sabed que ante Dios la mayor adoración y devoción es la educación de los niños, con las normas de cortesía y las perfecciones humanas, y no se puede imaginar ninguna acción más recompensada en esta vida, ¿no? Y con respecto a las escuelas que se dedican a la enseñanza de ciencias deben ser a la vez centros de educación moral. La cortesía y la radiancia de la moral merecen indudablemente una preferencia, porque si la moral falla, los conocimientos científicos pueden ser causa de grandes pérdidas. Naturalmente, si la ciencia se desarrollara paralelamente con la educación moral, el resultado sería más que magnífico. Pero si solo la ciencia se ejerce y falta la moral, es un veneno mortal, una pérdida total, un médico desleal, un traidor y la causa de la muerte o de otras enfermedades. Debéis tener esta cuestión muy en cuenta, que el primer fundamento para una escuela es la enseñanza de moral, de cortesía, de buen comportamiento y de buenas acciones. Sí, ¿no? Muy lindo lo que dicen las escrituras bahá'í sobre la educación espiritual. Realmente es maravilloso. Como tú compartiste, Nancy, mira, Baha'u'lláh ha dirigido a las madres como primeras educadores, también a las escuelas que deben enseñar amor y temor a Dios, y también a la sociedad en general, porque para crear un ambiente espiritual no es solamente el desarrollo personal, sino tiene que ir creando familias espirituales, un ambiente, un espacio de espiritualidad que es muy distinto a religiosidad, ¿no? De eso, a ver si hablemos un poco que... Sí, un ratito, y yo quería terminar con esta idea. Creo que los minutos pasan rápido. Está bien. El autor de este libro, ¿no? Baha'u'lláh,
el mayor fenómeno del siglo XIX, nos cuenta, ¿no? En el siglo XIX hubo un pintor italiano cuyo nombre he olvidado, que pensó pintar un rostro, espejo del alma, de una persona sumamente espiritual. Buscó un cierto tiempo, encontró el rostro radiante en alguien y, con el permiso de este, pintó y ultimó su cuadro predilecto. Años más tarde se le ocurrió la idea de pintar, esta vez, un rostro horrible de un individuo criminal y desgraciado. Buscó en todos los sitios, en muchas cárceles, y encontró en una de ellas a alguien, un encarcelado, en cuyo rostro constató los rasgos que necesitaba, pues se trataba de un hombre completamente sucio, sentado en el suelo en un rincón del cuarto, con los cabellos despeinados desde hacía días, con ojos hinchados y mirada triste e indiferente. Bruscamente sorprendido por la visita de un hombre que parecía haberle visto esperando con mirada fija e inmóvil para saber a qué se debía esta visita inesperada e incómoda, el pintor, satisfecho por haber encontrado lo que buscaba, le preguntó si le permitía pintarle para su archivo personal, a lo cual el pobre hombre le contestó con otra pregunta: ¿y ahora vienes otra vez a pintarme? Este es el efecto de la educación y su carencia en una sola persona cuando se aparta de las virtudes espirituales. Muy bien, gracias, Nancita. Un poco sobre la religiosidad, si podemos compartir algo, porque muchas personas pensamos que perteneciendo a una iglesia y ir solamente a cumplir ciertos rituales, estamos también creciendo espiritualmente, y justamente lo que estamos aquí hablando nosotros ahora, y gracias por la participación de todos, es volver a buscar esa espiritualidad dentro del alma del ser humano, y a través de la educación es una herramienta, es un medio que desarrolla esas capacidades latentes, ¿no? Potencialidades latentes del alma humana, que es tarea de todos, que es tarea de las madres, es tarea de escuelas, es tarea de medio de comunicación y todo. Y algo importante también que yo quisiera aquí mencionar, que la espiritualidad no pertenece a un solo grupo de seres humanos o un país. Muchas personas uno escucha y dice: ay, quiero ir a la India, o quiero hacer cierto ejercicio como para ser espiritual. Abdul Baha, muy claro, muy bonito, dice, hoy en día las suaves y sagradas brisas del reino de Abha, que es el reino de la gloria, pasan por todos los países, pero solo los puros de corazón se acercan y sacan provecho de ellos, ¿no? La espiritualidad, cuando llega la primavera, es para todos. Cuando no escoge una casa y otra casa no. Cuando Dios envía un enviado de Dios, en ese caso Baha'u'llah ha venido con este mensaje de la unidad, de la paz mundial, de fraternidad, de espiritualidad, viene para toda la tierra, para la especie humana, para toda esa familia humana que vivimos en este planeta. Entonces, amigos, la espiritualidad no se encuentra en un lugar, sino dentro de nosotros. La relación que existe entre la espiritualidad y religión es como la relación que tiene raciocinio con la ciencia, ¿no? Tiene relación, pero en verdad no podemos decir quien es religioso es espiritual, o quien es espiritual. Bueno, quien es espiritual sí debe estar de todas maneras por medio de alguna religión encaminado o guiado bajo las enseñanzas divinas. No, bien, amigos, en verdad ese tema no es un tema de hablarlo dentro de un espacio tan corto, pero por lo menos para que nos despierta ese interés de pensar en nuestras cualidades y cómo podemos perfeccionarnos. Baha'u'llah dice: la vida del espíritu la poseen solamente los puros de corazón, quienes han bebido del océano de la fe. Entonces, si queremos sentirnos espiritual y desarrollar espiritualmente, la primera es limpiar el corazón. ¿De qué debemos limpiar? De las
vanas imaginaciones, de odio, de prejuicio, egoísmo, materialismo, materialismo, venganza, individualismo, envidia, celos. Ajá, librarnos de todos esos defectos, apegos. Sí, todo eso son como manchas y sucios, ¿no? Basuras, en verdad, que puede llenar nuestro corazón. Y para desarrollar espiritualmente, primero debemos barrer y trapear, echar lejía y limpiar el corazón, porque dice Bahá'u'lláh, solamente los puros de corazón pueden llegar a disfrutar de ese mensaje de él y reflejar. Así que bueno, fue un poquito sobre lo que pudimos hablar en este espacio sobre la espiritualidad, pero también sabemos que eso tiene que ser en toda parte. Bueno, los Bahá'ís tenemos un espacio de crear espiritualidad para compartir con otros, que son las reuniones devocionales. Los amigos Bahá'ís abrimos nuestros hogares, invitamos a la gente de distintas religiones, creencias, que vengan y oramos juntos, porque una de las formas más eficientes de desarrollar la espiritualidad es crear una disciplina de orar y meditar diariamente, estudiar los libros sagrados, servir a la humanidad. Y bueno, no hay muchos más. Otra disciplina hermosa que dice también Abdul Baha es mirar a lo bueno en las personas y olvidarse de sus defectos, ¿no? Para no ser muy crítico, para no sufrir y no querer la gente, porque si miramos a sus defectos no los vamos a querer, pero si miramos sus virtudes, no solamente nosotros estamos tranquilos, sino también podemos creer las personas, y eso es también una de las herramientas de desarrollar nuestra espiritualidad. Muchas gracias, Nancy, Oscar, muchas gracias, amigos. Y bueno, muchas gracias. Amigos, gracias por compartir. Amigos, pueden también, como siempre decimos, escucharnos por nuestro Facebook, visitan Comunidad Bahá'í de Ceneguía, y también si desean algún tema específico nos pueden comunicar o por Facebook o por nuestros teléfonos 479-8468 o 479-8979. Muchas gracias.